Muchos de nosotros crecimos creyendo que las iglesias y templos son lugares seguros y santos, donde la paz y la fe reinan en cada esquina. Pero ¿qué pasa cuando alguien entra buscando ayuda, implorando protección y todo sale peor? O cuando tienes un objeto bendito en casa y empiezan a pasar cosas raras. Hoy hablaremos de exorcismos y de objetos religiosos, pero no desde la fe, sino desde el miedo. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Sean bienvenidos al tercer episodio de La Habitación de Sierra. Estoy muy contenta porque tenemos un invitado de lujo. Es alguien que es parte del crew, que nos está apoyando en este bonito proyecto y es nuestro bello ingeniero de audio. Y ese es mi compañerito Alan. Alan, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Hola, ¿qué tal, habitantes? Yo soy Alan y pues estoy muy a gusto de estar aquí. Qué gran invitación. Muchas gracias por esta invitación, Sierrita. Ay, no. Aquí listo para hablar de estos temas interesantes que traemos. El gusto es mío. Sabemos que aquí todos los invitados siempre se hace una plática muy amena y pues qué más que entre amigos, entre compañeros y que se arme un buen capítulo. Sí, también porque todos estos temas son demasiado interesantes y traen un poco, al ser, bueno, este va a ser tema religioso, así que también tiene cierta, como que agarrarlo con pincitas porque sí hay cosas bastante interesantes y que puede generar un poquito de polémica, pero que la verdad es muy amplio y bastante interesante todo lo que se va a abordar. Claro, aparte siempre hablamos a nosotros desde el respeto y respetando las creencias de nuestros escuchas y de cada uno de nosotros. Como bien dice Alan y como bien en el título, vamos a hablar sobre la controversia de si las cosas llegan a ser benditas o malditas, y específicamente vamos a hablar sobre exorcismos y objetos benditos que pues, al final del día están malditos. Yo quisiera preguntarte, Alan, antes de empezar todo esto, ¿cómo te pueden encontrar en redes sociales nuestros habitantes? ¿A qué te dedicas? ¿Qué haces? Prácticamente solo uso Instagram porque como que Facebook ya murió, ¿verdad? Ya casi nadie usa tanto Facebook. No. Me pueden encontrar como @alan_shinoda 180 y pues soy prácticamente ingeniero en audio aquí en este hermoso podcast. Y también me dedico un poco al coleccionismo, principalmente máscaras de lucha, Hot Wheels, Legos, y ahí ando en toda esa movida. Un chico geek, 100%. Bastante. Alan, yo quisiera preguntarte, para iniciar, ¿tú crees en las posesiones reales? Sí, la verdad bueno, yo soy católico, así que hace muchos años con mi familia estuvimos muy acercados a la iglesia y en ese entonces el padre que estaba en la iglesia que teníamos cerca justo era un padre exorcista, porque no sé si ustedes sepan, bandita, pero cada, digamos, diócesis, o sea, lo que es por zonas, que son como las escuelitas, deben de tener un padre exorcista para que justo si llega a haber una posesión o algo así, tengan pues las herramientas para poder limpiar y ayudar a las personas que tengan estos posesiones o todas estas circunstancias. ¿A poco? Es bueno saberlo. Yo en la investigación que hice, a mí me pareció que solo hay una iglesia que se dedica al tema de los exorcismos, pero que es, o sea, no es capilla para que vayas a turistear ni visitar, o sea, es una capilla que se dedica exclusivamente para los exorcismos y está en Querétaro. Más adelante les cuento, pero fue lo que yo encontré. No sabía que así había, bueno, que así se reparte en el sector. Sí, aquí creo que es la diócesis de Tlalnepantla, la principal, que es Naucalpan, Tlalnepantla, Tizapán, no sé si hasta Cotitlán, pero siempre debe de haber un padre, un exorcista para que pueda encargarse de todos estos trabajos, porque la verdad sí son muy, muy complejos. Y, o sea, yo que recuerde haber escuchado así como rumores de que ahí en esa iglesia si llegaron a hacer algún exorcismo, pues sí, de algún vecino. O sea, no nos dijeron quién fue, pero sí se sabía la historia de que ahí sí, por la colonia habían hecho un exorcismo.
Oye, qué interesante. Y bueno, este tema también es delicado porque también entra la controversia de que luego lo llegan a confundir o lo llegan a asociar con cosas médicas, cosas que tienen que ver con la mente, con lo psiquiátrico y con todos estos aspectos. Tengo entendido que para descartar esas posibilidades, no sé si el mismo cura es el que hace el veredicto de que genuinamente y mentalmente está estable y que lo que está, vaya la redundancia, lo que está poseyendo a cierta persona es parte del mal o algo así. Pues bueno, hasta donde yo sé es el padre el que tiene que hacer primero una evaluación psicológica y también tóxica, porque también luego mucho puede que sea por sustancias nocivas que pueden haber consumido y tienen estas, digamos, como que va de la mano la parte psicológica con la parte, pues sí, de adicciones y cosas así, en las que a veces pueden decirte, no, este está loquito. Y hay ocasiones en las que sí tienen, pues claramente una posesión. Creo que hay dependiendo de grados, ciertos grados, casi como de grado 1 son como manifestaciones y va subiendo. Eso sí, la verdad no tengo mucho en la información, pero sí sé que las posesiones van como de grados. Ok. Y por ejemplo, si alguien cercano a ti empieza a actuar muy raro, ¿pensarías luego que es algo paranormal o que es algo médico? Siento que va a ser dependiendo como justo esas actitudes, ¿no? Porque hay personas, bueno, yo he tenido conocidos que se han tenido familiares con posesiones. Y sí. ¿Y yo? Y la verdad, como que empiezan principalmente que se alejan un poco de la religión y bueno, aquí respetamos todo, pero principalmente luego se empiezan a acercar a la santería y todas estas partes que para iniciar tienes que tener como un ritual y sacrificios y cosas así, y es cuando han llegado a tener como ciertas posesiones, porque a final de cuentas nunca sabes lo que estás invocando o a qué no deidad, pero sí ¿A qué te estás enfrentando? te estás entregando. Okay. Y las historias que nos han contado es que sí han sido como, se empieza a no sé, actuar raro, a poner una ofrenda debajo de la cama. Y se van pudriendo las cosas o la comida se pudre muy rápido. Y como que esa aura mala empieza a invadir la casa. Claro, es cuando empiezas como por estos conocidos como que he tenido, sí han dicho como de, se empiezas primero que vamos por una limpia y empiezas a buscar quiénes hacen limpias y hasta que regresas a la iglesia y es donde empiezan pues sí con todo toda la evaluación psicológica y si no ha consumido sustancias y toda esta parte de purificar el cuerpo y el alma. Bueno, que resaltando algo que dijiste de las religiones, creo que todas las religiones, hasta la católica, tienen sus rituales porque pues vaya, son ciertos pasos a seguir para obtener un beneficio o un resultado, lo cual es completamente respetable y... Sí, como que cada religión o creencia tiene sus ritos, sus rituales. Uh-huh. Antes de pasar con las anécdotas que ya quiero que me cuentes alguna, vamos a nada más esclarecer un poquito lo que son los exorcismos. Básicamente es una forma específica de oración que la iglesia usa contra el poder del demonio. Así está definido. Y lo que te comentaba es que en mi investigación encontré que en México solo la Arquidiócesis Primada de México tiene un equipo de sacerdotes especializados en exorcismos. Estos sacerdotes reciben formación específica y deben contar con la autorización de un obispo para realizar este tipo de rituales. O sea que pues efectivamente no cualquier padre puede ser exorcista. Por ello se especializan en el Instituto Católico de Estudios Superiores, que es el único lugar reconocido por la Iglesia Católica donde se realizan de manera formal y con el debido protocolo. Y pues investigando estaba tratando de buscar si había casos conocidos de exorcismos, posesiones aquí en México y la verdad es que son nulas. Yo creo que justo son más los que son conocidos de voz en voz y en lugares específicamente pequeños, o sea, de comunidades pequeñas, donde se corre la voz y es como fulanito le pasó esto, como tú dices que pues ahí tienes unas historias que contarnos. Pero resulta que hay una influencer que con el usuario Sol Rivas
Su canal se caracteriza mucho por investigar y relatar casos de terror. Presentó una capilla ubicada en la Basílica de Soriano, en Colón, Querétaro, la cual asegura que realizan exorcismos. Es la capilla que te decía. Ok. La TikToker relató que los pobladores cercanos a dicha capilla aseguran escuchar gritos desgarradores y que han sido testigos de fenómenos paranormales en la zona. Se trata de la capilla de las benditas ánimas del purgatorio, construida en 2010 y se utiliza exclusivamente para llevar a cabo los rituales de exorcismo en Querétaro y que tienen lugar los días lunes. Ok. Entonces me puse a investigar un poquito acerca de la capilla. Y pues es un sitio sagrado inaugurado en 2010, como te comenté, dentro de la Basílica de los Dolores de Soriano en Colón, designado oficialmente por la diócesis para realizar ritos de exorcismo y oración por las almas. Es un lugar de culto especializado y caracterizado por su estilo otomí y por ser un punto de apoyo espiritual bajo estricto protocolo sacerdotal. Se encuentra al interior de la Basílica de la Virgen de los Dolores de Soriano en el municipio de Colón, Querétaro, ya lo dije, y el propósito pues es la consagrada para la liberación y exorcismos autorizados por el obispo. Yo creo que debe ser por el obispo, que rige todas estas capillitas de México. Sí. Y pues el Bueno, protocolo... esos son estatales los obispos, Ajá, creo. yo también. Ajá, porque si hay uno, ¿qué es el? Hay uno que es más arriba del obispo, que ese sí ya es a nivel. Al nivel del país, sí. Ajá, Yo estado. tampoco sé, pero... Bueno, federal. Creo. Ajá. Pero tenemos la misma idea. Sí. El protocolo, pues, como te comenté, no es un sitio como para ir a turistear, ni es convencional, vamos. Pero se requiere una investigación previa para descartar problemas de salud mental o psicológica. Y el diseño de esta capilla, pues, presenta un estilo antiguo, de tipo otomí, con techos de cañón y vitrales que representan el purgatorio. Y esta fue impulsada por el obispo Mario de Gasperín con el objetivo de brindar un espacio para este ministerio de la iglesia. Y pues antes de comenzar con las anécdotas y con nuestros casos de posesión, creo que ya tenemos, cuando decimos posesión, ¿qué es lo primero que se te viene a ti a la cabeza? ¿Qué tiene que ver? Principalmente justo eso, que hay una entidad mala, ¿no? Ya sea un espíritu malo, un demonio, la verdad no sabes realmente a qué te estás, sí, es muy ambiguo esa palabra, ¿no? Posesión, que puede ser una posesión. Ajá. Y sí sí es como muy ambiguo porque justo no sabes qué es lo que Justo. traes. Y lo que coincide en muchos casos, por ejemplo, a mí, yo lo que te puedo decir es que luego dicen exorcismo y pienso en cambios de voz, ¿no? Que las víctimas siempre tienen un cambio de voz muy radical de un momento para otro, llega a ser muy gruesa o muy fuerte, que hasta comentan que no hay un nivel, pero que las cuerdas vocales sí es muy complejo que nuestras cuerdas vocales hagan ese tipo de voz. Justo las señales tradicionales por la Iglesia Católica hablan de hablar lenguas desconocidas, lenguas viejas, un incremento en la fuerza física, rechazo extremo a símbolos religiosos y conocimientos de cosas ocultas. Exactamente. Es lo que, bueno, a mí me apareció en mi investigación. Y justo lo que estabas diciendo hace rato, el Vaticano pidió principalmente antes de hacer un exorcismo que se hagan pues exámenes psicológicos para evitar que sean, porque mayormente a veces la esquizofrenia se puede confundir con está poseído, bueno, digamos en esta ignorancia de justo digamos pueblos alejados, que no saben que tiene un problema psicológico y lo confunden a veces con que se le mete el diablo. Claro. Y pues bueno, a ver, cuéntame una de tus anécdotas que me traes. Pues bueno, es que bueno, es que hay bastante. No es cierto. No tengo tantas porque la verdad justo a veces este tema siento que es como más de boca en boca y aparte no siento que sea como tan gringo, que los gringos tienen todo documentado y que el exorcismo de no sé quién y de acá y que tienen muchas referencias. Aquí como que es más privado y que se hace de cierta manera pues principalmente por la fe. Y en algún momento sí llegué a escuchar justo por este padre que te cuento, padre, se apellida Mota, el padre Mota, que en paz descanse porque
tiene rato que falleció. Ujú. Él nos decía que siempre nos encomendáramos a San Benito, porque San Benito es una de las fuerzas protectoras en esta parte de los exorcismos, que incluso si tienes una imagen de San Benito, atrás viene una ¿cómo se dice? Una lectura, Ujú. que es la lectura que hacen los padres para hacer los exorcismos. Ujú. Así que, y no sé si has visto la película de Constantine No, con Keanu Reeves. no. Oh, la tienes que ver. Ajá, no. Porque justo habla de todo este tema de exorcismos, demonios, cosas así. Hay una escena en la que tiene un tatuaje en las manos, en el antebrazo, Ajá. y es justo símbolo que es de protección y justo para hacer los rituales de exorcismos, que obviamente dependiendo el padre va a tener un ritual diferente. Y justo hace poco nos enteramos igual de un familiar que tuvo una de estas misas de sanación, y el padre se le acercó y dijo, es que tú traes algo raro. Y le dijo, vente, vamos a mi oficinita. Y que le empezó a hacer como un ritual, y decía, mi familiar decía, pues es que sabes que está raro porque empieza a hablar en latín. Así que sí hay algo que estar medio pues, mal, ¿no? O sea, si sientes como que ¿qué me va a hacer? Nada más me cubrió con su, ¿cómo se llama? ¿Sotana? Su satana. Me cubrió, empezó a hablar, me puso la mano en la frente, dijo unas oraciones y ya empezó a decir que tenía pues una entidad que me la estaba siguiendo, pero que no estaba como tal poseída, porque a veces el exorcismo puede decir que es como, es que está poseído. A veces son simplemente... Liberaciones, como las suelen llamar, es lo que te iba a decir. Ajá, sí, le hizo una liberación porque quién sabe qué gente trató de hacerle un trabajo. Estas personas que hacen brujería a veces no saben a quién están invocando o qué quieren hacer. Y justo pasó eso, que le aventaron algo, no sabía qué era. Ujú. Por lo que nos contó, si fue una entidad algo pesada en el... Porque también la demología es muy larga. Sí, Así es que muy vasta. sí le dijo que era una persona, un cargo muy fuerte, presencia que estaba cargando. Y pues sí, hicieron un ritual para liberarla. Y también yo no sabía hasta que nos contó que te dan como ciertas cosas benditas para que tú también vayas purificando Ujú. tu cuerpo, tu alma, y ir sanando. Justamente le dieron sal de grano bendita y aceite de oliva bendito, y ya le dio unas indicaciones. Ujú. Y eso, y también pues una oración para limpiar la casa y que se vaya alejando este ente. Qué interesante. Me hiciste recordar. No fue un exorcismo. Porque cada que me acuerdo, como que le voy a encontrar más sentido. Y digo, no creo que era un exorcismo. Pero tal vez sí fue una liberación. Yo tengo un recuerdo que hasta la fecha. O sea, todavía me acuerdo de cómo me sentía ese día cuando entré. Ay, ¿cómo se llaman estos templos? El templo de Jesús, el templo de Dios, la casa de no sé quién, que tiene, el símbolo es un corazón con la palomita blanca. No, sí, no recuerdo. Algo de Dios, la casa de Dios, no sé qué, no me acuerdo. El caso es que un día tuvo mis abuelos, me llevaron con ellos y una tía lejana que ya también ya falleció. Decidieron meterse, ¿por qué? Razón o cosa, no sé, la verdad desconozco. Pero había una misa y yo sabía, o sea, yo soy católica y he ido a muchísimas misas católicas y yo sabía que esa no era una misa cualquiera, ¿sabes? Porque pues, o sea, estoy recordando y todavía ni siquiera me hacía sentido lo que decía el obispo, el padre, porque la vibra dentro de la iglesia, del templo, era muy rara, porque sí, me acuerdo que había vitrales en la parte de arriba y me acuerdo que daba luz azul, o sea, como que predominaba la luz azul por los vitrales. Pero todos estaban tipo en un trance, incluso yo volteaba a ver así a mi abuelo, así como de, ¿tú qué estás haciendo? Y todos estaban en un trance como si estuvieran rezando el Padre Nuestro, pero no era el Padre Nuestro porque no estaban rezando nada. O sea, el obispo solamente estaba diciendo cosas que no me acuerdo, no borré por completo de lo que decía.
Y en una de esas, o sea, me acuerdo que hasta nos dieron pan. O sea, nos dieron un pan, no una oblea, un pan. Y un tipo de vino que yo dije, no, gracias. Y en la parte de atrás de los asientos, o sea, como más atrás de nosotros, una señora se empezó a menear muy feo, muy bruscamente en su asiento, que lloraba, se quejaba, pero así muy feo, o sea, de verdad como si le estuvieran pegando, como si le estuvieran haciendo algo en ese momento. Y yo me acuerdo que me agarraba de mi abuela y yo decía, ay, ya me quiero ir, y yo ya, sáquenme aquí. Pero llegaron entre 2 o 3 hombres a agarrarla. Y yo me acuerdo que la voz de este sacerdote era imponente, o sea, imponente en el sentido de que hablaba muy gravemente y te retumbaba por todo el establecimiento. Y yo así de, ya, sí, a veces luego te imaginas a un padrito así viejito, un poquito más grande, pero ajá, cuando ves un padre que impone dices, este sí le sabe. físicamente no me acuerdo de él, pero sí me acuerdo que su voz resonaba en todo el templo y yo estaba así de, ¿qué es esto? O sea, yo estaba así de, ¿esto es real? O sea, verdaderamente es real. Y cuando salí hasta me salí, o sea, sí estaba bien asustada, bien choqueada porque, ¿qué es esto? No me vuelvan a traer. Y sí, fue la primera y la última vez que entré. Te digo, desconozco por qué entramos, pero sí, lo asocio porque a lo mejor eso pudo haber sido una liberación. Sí. Porque dentro de los exorcismos hay una ramita baja que son las liberaciones, que son diferentes porque ahí creo que entran más personas que pueden ayudarte a hacerlas, pero incluso es no cualquiera, ¿sabes? Porque he escuchado de liberaciones incluso dentro de la religión cristiana o de los masones, creo, o sea, gente que es masónica, o testigos de Jehová, de los testigos de Jehová, que hacen liberaciones. Yo conozco, bueno, lo contó en algún momento en su podcast a Paco Arias, es el host de Podcast Extra Normal, contó que él en algún momento vivió una liberación y que era algo de los testigos de Jehová y que pues él al principio estaba como muy negado, pero pues al final le funcionó, le ayudó. ¿Cómo crees que podamos identificar la diferencia o un caso de si necesitas una liberación o si necesitas un exorcismo? Yo siento que son... porque a veces también puede ser que te hayan hecho una brujería o algo y a veces te lo avientan, ¿no? O la misma persona... es que es muy chistoso porque es como este cambio de energías, de que a veces te dicen, ay, es que tienes mala vibra, pero es porque te la pasan, o el mismo día con día no sabes cuánta gente se te acerca o te puede pasar, pues sí, su mala vibra, o en este caso también se te pueda pasar algo malo que ellos invocaron, ¿no? Yo he visto, por ejemplo, a nosotros tuvimos ahí pleitos con nuestra familia por parte de mi papá, y pues estas personas sí le sabían a esas cosas. Así que a nosotros nos hacían mucho una comadre de mamá que hace limpias y se pone mucho a las manos del Señor para hacer justo estos trabajos de limpias, curaciones. Bueno, ella le dice curaciones, no como tal limpias. Dice, es una curación para ti. Y ella nos decía, pues es que tienen humedad, sí. Tienen, a veces que de la nada todos se pelean, llega a pasar, pero porque es familia. Pues no, a veces es lo misma carga mala energética que te avientan. Y la humedad luego es muy característica en personas que tienen algo. O sea, no sabes si una posesión o que les hayan hecho brujería. También mucho las moscas, también es una señal muy fuerte las moscas. Porque pues de la nada te salen moscas, o que se te pudra muy rápido los alimentos, frutas, comida. También es otra señal, porque como que la misma mala energía va quitándole la vida pues a todo, y pues también te afecta a ti en tu estado de ánimo, empiezas a pelearte con medio mundo, cosas por el estilo. Es lo que nos han dicho, y que también, o sea, sí te puedo decir que sí pasa, sí llega a pasar, pero por ejemplo en posesiones la verdad no me ha tocado ver algo así tan fuerte, Y bueno, también estaba buscando porque sí vi como qué partes pasan, y justo es esta parte en la que afecta
a todo tu entorno, las malas energías, que cosas que también lleguen a pasar, no sé, en la casa, ¿no? Que de la nada se rompa algo de manera sospechosa. Ajá. Y cosas, pues sí, que luego tú dices, ay, ¿dónde dejé mi cargador? Yo lo dejé aquí, y ya cuando ves está del otro lado, Ujú. y que nadie lo movió, que estés tú sola, sí llega a ser como parte de eso. Ok. Yo tengo un caso que me dejó pensando mucho, porque pues esto no lo contó cualquiera, lo documentó un psiquiatra y pues vaya, es alguien que se dedica literalmente a encontrar explicaciones médicas, ¿sabes? Este hombre se llama Richard Gallagher y habló de un caso que le tocó con una paciente que él denomina como Julia, porque quiso evitarse problemas con los nombres de sí. Pues resulta que esta paciente Julia estaba metida en prácticas ocultistas, cosas espirituales, rituales, se dedicaba a hacer brujería, al esoterismo, a realizar ciertas actividades que pues normalmente no están bien vistas dentro de las religiones, vaya. Sí. Llegó un punto en donde ella misma pidió ayuda porque empezó a sentir que ya no tenía control sobre lo que le pasaba a ella. Y durante las sesiones con este psiquiatra empezaron a pasar cosas muy raras. Decían que Julia podía hablar en idiomas que nunca había aprendido y pues aparte de eso que también decía cosas muy personales de la gente que estaba cerca de ella o incluso del mismo doctor. Cosas que no había forma que supiera porque pues no es alguien que tuviera acceso a esta información tan privada. Okay. Lo que más le impactó al doctor Gallagher es que siendo psiquiatra dijo que no podía explicar nada de lo que vivía con ella con cosas clínicas, ¿sabes? O sea, ya había encontrado él un límite donde no vio ningún diagnóstico que justificara todas esas actitudes. Más que nada por lo del saber información clasificada, por así decirlo. Okay. Y es ahí donde yo me quedo pensando que si alguien que se dedica a la mente humana, o sea, que puede encontrar atajitos de, tú eres esto, o tal vez te esté pasando esto, o sugestión por esta cosa, no le haya encontrado explicación, pues al final le lea que era, ¿sabes? Y cómo resolvió, en qué quedó el caso, porque no encontré qué fue lo que pasó con ese caso. Creo que es que también hay como a la inversa, en vez de que se te posea un demonio o algo así, se te puede poseer un santo, un apóstol, que son los estigmas. No sé si has escuchado de eso. Sí, sí, sí. Que también van por grados. O sea, el más cabrón es que te pase lo mismo que a Jesús, que te empieces que hasta se te perforan las manos, cosas así. Pues eso es ya un grado muy extremo, ¿no? O sea, también sé que existe también esta parte de que a veces luego hay gente que está, por así decir, iluminada, de que tiene, pues sí, esta posesión de fe, y que también puede llegar a hacer, pues sí, ciertas, ciertas habilidades así que tengan todo este conocimiento. O sea, yo me acuerdo, y retomando con la anécdota de la iglesia que fuiste, o sea, ya hace muchos años, justo cuando estaba en este grupo de la iglesia, estábamos en un grupo de jóvenes y te hacen un retiro espiritual. Me acuerdo que cuando a mí me tocó hacer mi retiro, justo pasó una de estas posesiones buenas, por así decirlo, en las que, o sea, yo me acuerdo, hay un punto en el retiro en el que te hacen es que no me acuerdo cómo se llamaba el paso, pero todos los que están en el retiro se forman y empieza a hablar un orador, te está leyendo ¿un pasaje? Sí, un pasaje bíblico, empiezan a todos a soltar sus problemas, sus cargas emocionales. O sea, todos estamos de pie. Se siente un airecito así liviano, hasta muchos dicen que cuando hay una buena presencia hasta huele como a rosas. Y justo te llega este aroma sin que necesariamente estén las rosas cerca. Así como se va a escuchar medio chistoso, pero como la rosa de Guadalupe, ¿no? Sientes el airecito. La verdad sí se siente así. O sea, yo no sé en qué momento, pero yo ya estaba hincado. Ya cuando te dicen, ya puedes abrir los ojos, vean, hagan la paz con sus hermanos, cosas así. Y que tienes que hacer como el sinónimo de la paz está contigo. Todo este proceso, ya cuando te levanto, abro los ojos, pues ya estaba hincado. Y varios así igual
que estaban hincados. Una de las amigas que hice ahí, donde decía, es que a ti tuviste una posesión, bueno, no una, es que no es posesión, es bueno, tuviste aquí tu ángel y te estuvo guiando. Ajá. Y por eso te terminaste hincado. Oh. Y también también puede pasar de que alguien tuviera algo malo y pues que también se sacudía, ¿no? A mí no me tocó en mi retiro, a mis hermanas sí les tocó en otros retiros que ya se hacían, que ver gente que sí se ponía así, se deschavetaba y empezaba a gritar, sáquenme, cosas así. No. Pero sí, no, o sea, la iglesia es un ambiente muy padre, pero también tiene su ambiente, pues sí que turbio. Que no conoces, que dices, ay, ¿cómo que pasa esto? Tiene su ambiente turbio. Sí. Sí, como todo. ¿Tienes alguna otra anécdota o quieres que me vaya yo con la siguiente? Siguiente caso. Vamos con el siguiente caso. También está fuerte, porque pues no solamente se quedó en temas de la iglesia, sino que también llegó a un juicio. Okay. Y no es el caso de Anneliese Michel, que es el protagonista de la posición de El exorcismo de Emily Rose. No, okay. ese lo dejamos porque pues ya es un clásico y ya todos se lo saben. Pero no, este es con un niño que empezó a comportarse muy raro después de involucrarse en cosas espirituales. Y tú dices, ¿de qué tipo de cosas espirituales, sabes? Porque llegan a ver niños que les gusta la religión, incluso desde chiquitos ellos dicen, yo quiero ser padre, yo me quiero dedicar a esto, y se acercan con Dios y todo este tipo de cosas. Pero sí. Él al parecer sí, por mera curiosidad, sí, él escuchó cosas que no debía, hizo cosas que no debía, por el simple hecho de que pues, la inocencia del niño pues, pudo más. Y se hablaba de una posesión, de rituales y pues de varios intentos por ayudar. Pero lo que nadie esperaba es que después un adulto cercano a él, de nombre Arne Cheyenne Johnson, dijera que eso se le había pasado. O sea, lo que tenía el niño se le había pasado. Poco tiempo después, este hombre tuvo un comportamiento violento y terminó cometiendo un homicidio. Cuando lo arrestaron, su defensa dijo que nunca se había visto algo igual antes. Dijo que no había sido él, que había sido algo más que lo había obligado, y literalmente la defensa dijo que el diablo lo obligó a hacerlo. Y lo más loco es que el caso fue real, se discutió en la corte y de ahí no pasó. O sea, acusaron al señor de homicidio, pero en su justificación dijo que básicamente fue no bajo efectos de ninguna sustancia, pero no fue él quien ejecutó el acto. Y esto me recuerda a lo que antes se decía que le pasó a la Llena de Querétaro, a Claudia Mijangos, que fue cuando actuó en contra de la vida de sus hijos, que no había sido ella, que a alguien más le había mandado y que igual había sido un demonio que le dijo que tenía que matar a sus hijos, bla, bla, bla. Ok, sí, ese caso aquí también estuvo medio sonado, sí estuvo fuerte. Y que también de este caso fue el que hizo la última del Conjuro, ¿no? Sí. Sí fue lo que trataron de hacer. Uh-huh. Pero es un caso del que se habla poquito, a diferencia de, por ejemplo, del exorcismo de Anneliese Michel, de la muchacha que estuvo inspirada en la película El Exorcista. También se habla un poquito justo de la historia de Poltergeist, pero eso es más de sucesos poltergeist que de exorcismos y posesiones. Sí, sí, lo que te digo, como que allá en Estados Unidos está muy documentado todos estos casos, fenómenos. Siento que aquí en Latinoamérica sí pasa bastante. Bueno, no solo en Latinoamérica, en todo el mundo pasa, o sea, sí pasa. No digo que pasa a diario, pero sí hay casos, pero son más discretos, ¿no? No son tan hablados como en Estados Unidos, que hay grabaciones, hay hasta videos y todo, y hasta aparecen en periódicos y cosas así. Por eso también hay tanta película gringa sobre esos temas, y aquí en México, Latinoamérica, es como que más privado, y como que también más de voces, ¿no? De que te enteraste que a tal le pasó esto. Y como, claro, creo que tiene que ver un poquito la cultura. Sí. La cultura en el sentido de que pues allá todo es mediático,
pero acá creo que se le hace con más respeto, ¿sabes? Sí. Porque incluso a un extranjero tú le hablas de brujería y le dices, no, no es cualquier cosa, o sea, sí Sí. entretiene, sí te da de qué hablar, pero híjole, como de bajita Sí. la mano porque sí es algo curioso, Sí, peligroso. sí, que hay que tenerle su debido respeto y los gringos como de, vamos a echar esto. Ujú. Por ejemplo, igual del Conjuro, la película que sacaron de La Llorona, que es como de, no, esto no Ah, representa claro, a no. mi México, esto no representa la leyenda. Sí, no, esa sí está muy Sí, mala, sí, sí. es una película muy mala, pero ajá, o sea, yo creo que acá vamos a dejarlo en Centroamérica. Sí, El respeto a ese tipo de temas es más serio. Yo creo que por toda nuestra historia y por el tema de nuestros antepasados, yo creo que es algo que se mantiene muy así bajita la mano. sí, también pues la Meca, que es todo Italia y toda esa zona cerca del Vaticano, pues también ha Claro. de haber un montón de casos, pero pues igual lo tienen con bastante respeto, uno para las personas y otro para la propia iglesia. Sí, justo. Y yo creo que mucho se desata por objetos que están cargados con energía que no es buena. O sea, muchas veces he escuchado el ejemplo de todo lo que tocas o todo lo que tienes está intencionado, ¿sabes? Sí, Como desde el agua que dices, esta agua es para que a la hora de hacer ejercicio no me canse. La estás intencionando para que te ayude, para que te mantenga fresco, o por si hace mucho calor te refresque. O sea, así hay muchas cosas, e incluso con una simple carta, si tú la intencionas de cierta forma, es la vibra que le das al objeto. No sé si tú has escuchado así hablar o que te hayan contado de algo, de algún objeto religioso, vaya la redundancia, que al final del día no te dé protección, no te brinde una paz, sino todo lo contrario. bueno, yendo un poco porque van también como de la mano, justo la diferencia entre el cristianismo y el catolicismo es que el católico cree también en los santos, ¿no? Que su San Benito, San Juan, San no sé qué, y los cristianos no solo Dios y Jesús y ya la Trinidad. ¿Por qué digo esto? Porque justo muchos se van con que tengo mi imagen de San Juditas y que la leyenda, ¿no? Que si lo pones de cabeza vas a tener pareja, ¿no? Y que la verdad, pues no pasa. Sí es San Juditas. No, no es otro San Juditas, No, es es otro santo. Pero por esa idea vamos, ¿no? De que hay muchos mitos de los santos que te va a hacer el favor, pero pues sí va mucho como de la creencia y haces la manta para el santo, pero pues a final de cuentas luego no pasa nada y es como de, ¿cómo que no me funcionó teníamos un trato verbal? Sí es, pues sí llega a pasar esa parte que uno va con mucha intención de hacer las cosas bien y también de ¿cómo se dice? Tener la devoción a la creencia. Y bueno, milagrosamente yo he visto familias que sí les ha cumplido como que su manta, su trato. No he conocido gente que no le haya pasado, que sea lo contrario, pero sí hay muchas imágenes que luego pueden decir que te puede hacer el milagro, ¿no? Ya sea lo que tú estés buscando, que también muchos de los santos es como de este santo es para aquello, este santo es para la protección y todo este rollo, y también como dices, todo va con una intención que, por ejemplo, las pulseras de protección y todo esto, también van con esa energía que tú les quieres transmitir. La pulsera roja, ¿no? De que si te la regalan tiene más protección que si tú te la compras y te la pones. Y pues sí se va con este cambio de energías, ¿no? Sí. Yo, ahorita que estábamos hablando de objetos, ¿alguna vez has escuchado Relatos de la Noche? Sí. Un saludo a Auriel Reyes, por cierto, soy tu fan. No, es que yo siempre he tenido dudas de esa historia. ¿Pero has escuchado la historia del crucifijo del padre Lucas? Sí, pero ya tiene que la escuché. Qué gran Pero sí historia. es muy... O sea, yo cuando la empecé a escuchar está muy buena, pero el poder que
el crucifijo tenía para... ¿cómo se me fue? Se me fue la palabra. Para detener, desafiar a lo maligno, a mí me encantaba. Bueno, te digo, no sé si sea real, no sé si sea una historia real o fue algo que le salió de la cabeza y dijeron, pues vamos a contarla como una historia. Pero es una gran, gran historia. Ahí tengo un correo que me mandaron que habla, creo que de un rosario, pero que no pinta bien. O sea, no terminó ni pinta bien. Oh, caray. Y te digo que es muy raro porque da igual, pasa que alguien que se dedica al esoterismo, a la brujería, que ponga tanta maldad en imágenes benditas, ¿sabes? Como esta sátira de mira cómo lo bueno también puede hacer mal, porque también ha habido muchísimos casos donde incluso imágenes sagradas han sido corrompidas en el sentido de te lo regala tu comadre y es, ay, mira la imagen de San Juditas. Y al final del día, a partir de que tienes esa imagen en la casa y que al final del día te le quedas viendo, la ves como raro, o sea, sí es San Judas, pero como que hay algo que no te termina de caer. Y a partir de ahí empiezan a pasar muchísimas cosas, la desgracia llega, casualmente pierdes todo, ya no tienes nada y todo por la supuesta imagen. ¿Tú qué piensas al respecto? Pues sí, luego mucho el mal de las personas, ¿no? La maldad luego humana es muy fuerte. Hay tanta... ¿Quién sabe qué le han hecho a esas personas? Pero sí, la maldad luego... dice mi abuelito. Mi abuelito es muy, muy religioso, muy, muy católico. Por parte de mi mamá. Y él es muy devoto al Señor de los Milagros, que es justo una imagen que se mueve mucho ahí en donde es mi abuelito, es de Europa, Michoacán, en el pueblo San Felipe de los Herreros. Un saludo. Se mueve mucho esta imagen y mi abuelito es muy devoto. Y también tiene historias muy, muy raras que le han pasado. Y la excepción es que yo he visto el maligno en persona de las acciones que han hecho las personas. De justo que a veces envenenan hasta el pan para hacer el daño a las personas. Y principalmente como que en los pueblos es con los alimentos, ¿no? De que claro. Este alimento le va a hacer daño, esta cosa le va a hacer mal, le va a caer mal. Y mi abuelito sí ha tenido anécdotas así pesadas que le han pasado en el pueblo de que es muy, muy fiel a la imagen y quiere... en un momento sí fue como el representante, que cualquier cosa le hablaban a él. Pero sí, también mucho depende de la fe, cómo hagas las cosas, ¿no? Si lo haces con bien te va a salir bien, si lo haces mal le va a salir mal a la persona. ¿Y alguna vez te llegó a contar o tú llegaste a saber de que una figura santa sea la causa del miedo de alguien más? Estaba viendo justo en la mañana que ahorita que pasó Semana Santa es como que la semana en la que se abren muchos portales energéticos, y vi un caso de los santos errantes, que son estas figuras que son hiperrealistas, pero que te da como cosita, ¿no? Y dice mucho la historia de que si tú llegas a salir en Semana Santa muy tarde, después de las 12, que ves o que sientes que algo te observa, puede que sea uno de estos santos errantes. No lo hacen con mala intención, tratan de cuidarte, porque el mal está a su máximo esplendor, porque pues es la caída de Jesús, el Hijo de Dios, y el mal está muy presente, y justo estos santos tratan de cuidarte, pero a veces son o están hechos tan reales que pues, te da miedo, aunque no tengan ninguna maldad, o que no te quieran hacer una maldad, simplemente pues, están hechos muy, muy realistas. Claro. Y pues ver el mono que se te acerque, pues sí. Justo. Yo conozco hay mucha gente que le tiene pavor a las figuras católicas, a las religiosas, perdón. O sea, no pueden ver un Cristo porque es como... no les gusta, les da miedo, ¿sabes? Es un corto, yo sé que es un corto, pero se ve horrible de todas formas. ¿Has visto el corto donde el Cristo se baja de la cruz? No lo he visto. Velo. Okay. Está muy feo. O sea, sí está muy fuerte porque lo ponen como un niño estando en misa y que ve que el Cristo se baja de la cruz. O sea,
porque yo conozco a un creador de contenido que le dan pavor las figuras de Jesucristo. No las puede ver, incluso le llegan relatos de miedo que hablan de Jesucristo y él dice, no gracias, no gracias, no gracias, porque de verdad se pone muy nervioso, se pone muy mal. Y al principio, es que, ¿sabes? Siento que ver esa imagen de Jesucristo, o sea, crucificado, de niño, pues es algo fuerte, ¿no? Porque Sí. es como, oh, wow, o sea, si de por sí es muy gráfica, Sí, bastante. es muy gráfica, pues imagínate verlo, no sé, una figura de 2 metros de alto o así, muy detallada. Yo creo que a más de uno no le ha de gustar este tipo de figuras, o que casualmente todas tengan como la cara hacia abajo, un semblante triste, con los ojos Y abajo. luego la marca de la sangre de la Ajá, corona. la herida de Cristo aquí Sí. de este lado. Por ejemplo, también acaba de salir en la semana el Cristo que abre los ojos. Ah, estuvo bueno eso. Esa es una evidencia muy padre y a la vez muy terrorífica, porque por más que lo veas y le veas explicación, ¿Cómo lo sabría? ¿de qué ángulo crees posible que haya un reflejo tan exacto en los ojos para que parezca que los abre y de repente los cierra? Así, tal cual, que los Sí, cierra. que no me acuerdo también, creo que es en Veracruz Mm, o esa zona del Golfo, del Cristo Sangrante, que también es una imagen que se hizo famosa porque un día de la nada empezó a salirle sangre de los ojos ujú. y como que, caray. Ha visto, también varias historias de imágenes religiosas que sangran Sí, y lo ven como algo, ¿cómo lo dijiste hace rato? Se me fue la palabra, como un... ah, o sea, que es algo santo, ajá, sí algo... es una proyección, por así decirlo. Ajá, ajá. Y a mí me daría mucho miedo. O sea, Sí, me impactaría mucho. O que incluso en cobijas, en mantas o en cosas aparecen el rostro de santos, ¿no? De la Virgen de Guadalupe, de Jesucristo, y que lo guardan como un... sí, mi mamá tiene una tía que tiene su colección de cosas que le vimos la forma de la Virgen y sí tiene un montón de flores o sí, cosas, maderas, cosas así que se encuentra de que, ay, y ella también es muy, muy católica, es como de, esto es una señal, va a venir un bien, Ujú. esto nos está cuidando, cosas así. Ah, bueno. Y pues, que también tiene es un efecto visual, esa de que no solo con las imágenes de santos, sino en general si tú le engallas forma a una nube, algo, tiene su nombre, no me acuerdo Sí, cómo tiene se su dice. nombre. Producción nos ayuda a buscarlo. Pero sí, en lo que Mike nos ayuda a buscar esa palabra, pero sí es a final de cuentas yo siento, no es por no decir que pase, Ujú. pero sí, justo es un efecto visual. Sí, sí, tiene un nombre. Paridolia. Para Idolia, sí. Sí. Ahora Gracias, retomamos. Mikey. Sí, las pareidoleas, es que también esa es una línea muy delgada, porque no sabes si es una pareidolea o te estás sugestionando tú con algo que viste que crees, o verdaderamente es lo que estás viendo. Sí, sí, ¿no? Como estos casos luego de que el cheto en forma de Charizard, es como de, ¿qué? Ay, Por ahí también vi una persona que en una tortilla encontró la Virgen María, era como, ah, sí, ok, esto sí, ya se está volviendo un poquito exagerado. sí, sí me acuerdo de ese caso y es un poquito extremo. Sí. Bueno, ¿tienes alguna otro relato? Porque yo tengo el último. Pues yo creo que la más suerte que le pasó a mi abuelito, para cerrar por mi parte con los relatos, Ajá. creo, es que no me acuerdo bien qué fechas fueron, pero por lo general, aparte en iglesia de pueblo, justo hay estas imágenes que dan miedo y ya un poquito viejita, le tocó hacer adoración nocturna. Los que no saben qué es una adoración nocturna, pues es una práctica de que un grupo de gente se pone a hacer oraciones, pues, principalmente en la madrugada. Y a mi abuelito le tocó dirigir dice, para empezar éramos como 5 personas del pueblo, pues ya todos grandes. Y pues ya empezamos a hacer empezar con la adoración, empezamos a rezar. No sé, pero la iglesia se empezó a llenar de neblina. El pueblo sí llega a generar mucha neblina, pero no adentro de las casas. Ajá.
Y ya empezó así a bajar la luz de la iglesia. Poco a poco la neblina se empezó a hacer un poco más fuerte. Y dice que de la nada empezó a azotarse la puerta de la iglesia. Es una puerta gigante de madera y de la pesada. Como se estrellaba. ¡Tas, tas! Y se me ha vuelto el sonido, si era tan fuerte. Pues esto no lo está haciendo una persona. Pero pues qué tal si alguien se quedó afuera, pues hay que ver quién es. No había nadie. Ay. Pues ya otra vez empezamos a reanudar la oración. Y como 3 veces otra vez, estaba la puerta así retumbando por toda la iglesia. Estaba haciendo como más oscuro. Y ya poco a poco la gente empezaba como de, ¿y si ya nos vamos? ¿Y si ya nos vamos? No, este es el maligno, no vamos a dejar que nos gane. Y pues hay que ponernos en manos de Dios y seguir con la oración. Y hasta que poco a poco dejó de hacerse el sonido y pues a poco la neblina se fue disipando. Y hasta que otra vez hubo luz en la iglesia. Guau. Sí, me ha vuelto, le han pasado cosas así muy, muy extrañas, como de esa línea. ¿Y cuántos años tiene tu abuelito? Tiene, ¿qué? 80, creo, como 80 años. Para un siguiente episodio vamos a contar historias de los abuelos y ahí nos daremos vuelo con muchas historias. Es que los abuelos, justo de que ya han vivido todo y de todo y en todas las épocas, es como a fuerzas tienen que tener unas historias así. Sí, me ha vuelto mucho justo por ser representante. Dice que a veces le ha tocado cosas bien raras, porque como dices, lleva una imagen bendecida, luego se presta a que te quiera atacar más el mal. Sí, justo, y que incluso las entidades malas lo ocupen como sátira, ¿sabes? Sí. Porque también he escuchado de varios casos que el mal, por tratar de llegar a los puntos más débiles o más, ¿cómo se llama? Sensibles, susceptibles, es por la religión, ¿sabes? O sea, de que se te presentan como Cristo y que te hablan y pues a uno le mena el coco así, sí, Jesucristo me habló, oye, soñé con Cristo. Pero que al final del día te terminan diciendo cosas muy feas. Por ejemplo, estaba escuchando una historia de Cristos que en los sueños decían que su carne era lo único que se tenía que comer y tal cual en el sueño tenían como esa necesidad los oyentes de ese podcast de comer de la carne. Y es como Jesucristo no haría eso, o sea, genuinamente el Jesucristo que yo conozco no haría eso. Y es algo muy fuerte y muy irónico es la palabra, de que el mal se cuele por las cosas buenas y frágiles. Es que si nos vamos un poquito como a la parte teológica y un poco de historia bíblica, pues Lucifer antes era un ángel, por eso es el ángel caído, de que fue desterrado. Y pues también muchos de los demonios pues, son ángeles desterrados también, que por algo los corrompieron y por eso sí se hicieron malos. Claro. Así que saben cómo llegar luego a los creyentes, esa es la parte. Claro. Mira, yo como último tengo un caso que fue muy controversial y lo llaman como el caso donde ni la iglesia se puso de acuerdo. Este caso es un poquito más antiguo, no dice las fechas como tal, pero se trata de una mujer en Francia de nombre Martha Brossier, donde ella empezó a presentar comportamientos muy intensos, convulsiones, donde ella daba muchos giros sobre su propio eje, en el sentido de que se contorsionaba a tal forma que pues daba pauta que estaba muy mal de la cabeza y que no controlaba ella misma la fuerza a la que hacía sus movimientos, a gritos y rechazo a imágenes religiosas, a todo lo religioso de hecho. Como muchos casos, se recurrieron a rituales e intentos de exorcismo, pero en este caso fue algo diferente, ya que no todos estaban de acuerdo. Muchos sacerdotes decían que sí estaba poseída, pero había otros que decían que estaba fingiendo por el mero hecho de que decían que sus contorsiones eran muy, pues no fingidas, pero que no concordaban, o sea, ¿sabes? Como que ni siquiera yo sé cómo explicarlo, o sea, que no eran
para hacer tanto alboroto, ¿sabes? Según los Como que sacerdotes. estaban calculadas. Ajá, o sea, que hacía maniobras medio raras, pero que no eran raras en el sentido de... observémoslo, sino eran raras en el por qué haces un movimiento tan específico, ¿sabes? Y imagínate que ni siquiera dentro de la iglesia podían decidir qué le estaba pasando. Durante los rituales reaccionaba de forma violenta y no podía ver los objetos religiosos, pero aún así tenían dudas del si podía estar fingiendo o no. Y esto me recordó a otro caso donde un locutor de radio muy conocido, me parece, si no es que me estoy equivocando, alguien... ¿El no de sé, la mano peluda? no es no es Ramón Sainz, no. Porque ese también está heavy. El de Josué sí es una Sí, cosa bárbara, pero está no. heavy. No, es otro. No, pero este es como en este tema de que los contactan porque dicen que tienen a alguien poseída y cuando llegan pues sí ven a la niña en un caso así deplorable que pues se ve sucia, se ve desarreglada y que está toda ida, pero al final del día estaban viendo que el papá era el que le daba las oraciones y que no sé qué, pero había algo que decían ellos, no me cuadra, como que siento que esto es fake, ¿sabes? Sí, más bien tiene esquizofrenia la niña. O No, puede que tenga algo psicológico y... no era ninguna de las dos, Ah, caray. era un teatro montado. Ah, Y como ok. los descubrieron, no los querían dejar ir. O sea, como que era un... Bueno, sí, no es falso, pero ya no te puedes ir. No. Y ellos estaban así de, a ver, quietos, ¿no? Podemos irnos tranquilamente, no contamos nada al respecto, pero pues tampoco es para que se pongan así. Pero la familia al principio quería sacarles dinero porque querían que se compraran el teatro de que pues la niña estaba poseída, estaba exorcizada. Ok. Entonces Sí. me surge esa incógnita, esa duda de igual hasta qué punto uno puede llegar para fingir tal cosa, ¿sabes? Y que Sí. son cosas con las que no se juega, Como el ¿no? de Sabrina Sabrok. ¿Cuál es ese? El de... O sea, no sé si te acuerdas de la hora pico que salen las chicas en bikini. Y que una de estas chicas también fingió un exorcismo, pero así creo que fue por Televisa que hasta lo transmitieron y... O sea, todo un show bien... Mediático. Ajá. No. Y que se ponía de cabeza y de, los voy a matar a todos. Y se pone así según ella. Y como canta metal la chava, pues hacía las voces de metal y hacía los gritos. Pero pues todo era actuadísimo y bien chafa que estaba. Ay, no. Pero sí también, como dices, o sea, hasta qué punto incluso ya que metas televisoras, pues también van a estar, sí, para vender una historia. Sí, no, bueno, descartando este momento tan cringe que no Sí, vi, no, porque pues es que está desde el lado, pues que sí pasa, hasta el lado hasta el lado más... más ridículo Ajá, también. justo. Oh, no. No, pero hasta donde yo tengo entendido, digo, no se sabe qué le pasó a la señora, pero pues para saber si fue real o no. Hay muchos casos también que yo luego cuando digo, ¿a poco sí? Es de que me salió uno, que fue aquí en México, pero no sé si fue verdad, que sacaron a una niña de su casa porque estaba hablando así, o sea, con voces que no le encontraron explicación y que la tuvieron que agarrar entre 4 o 5 vecinos porque la niña no se dejaba agarrar ni nada y todo fue derivado de que estuvo jugando con la Ouija. Ok. O sea, y también hay varias. Hay casos de posesiones que ni siquiera a lo que voy es, como tú dices, sabemos que pasa y a lo mejor sí pasa muy seguido, pero por decisiones tan torpes, por ejemplo, de estos adolescentes que se ponen a jugar la Ouija y que dejan algo abierto y se les pega algo. Y que tienen temas así de que es que no soy yo o es que ya no estoy actuando bien yo, como por ejemplo el de Josué. O como el de la mano peluda, donde igual la señora habla y dice, es que mi hijo ya no es el mismo, es súper inteligente, o sea, es de que se trae, güey, a todos los maestros y a sus compañeras, o sea, es el mero mero y que de repente lo ve flotando, oh, no. Sí, pues el clásico de la vuelta de, ay, se te pegó algo, o te dio un mal aire, y es eso, que incluso en el mismo que vas a un panteón, a un funeral, y que ya se te sube algo o que te traes la mala, bueno, no mala energía, a veces luego son
Bueno, yo sí soy creyente como de la parte de los fantasmas y todo eso, que a veces una persona que no sabe que está muerta y se te trepa y el caballo. Ajá. El famoso caballo. Mi Y hermano es un caballo. también sí puede haber esta vertiente también de que a veces no sea necesariamente algo malo, sino también algo que no sabe que ya no está y no sabe cómo salir o cómo descansar. Pues justo para ir cerrando el tema, creo que las iglesias es algo muy controversial porque es un lugar donde supuestamente estás seguro, hay fe, hay creencias, pero también el nido de energía que cada persona lleva al templo, justo dice, puede llegar alguien con mucha angustia, la angustia al final del día es mala, y que se llegue y se desahogue, pues ahí se queda su energía. Puede llegar alguien que está muy agradecido y está muy feliz, entusiasmado por algo que va a pasar, un nuevo proyecto, porque se logró algo y ahí se queda su energía. Pero puede también llegar gente muy podrida que simplemente, o sea, ni siquiera hay palabras para explicar lo aberrante que puede llegar a ser su energía y que la deposite, ¿sabes? O incluso creo que gente que no cree es como... Sí, porque al final de cuentas, en esta parte como más espiritual y de energía, somos una esponja de emociones, de energías y que va cambiando constantemente. A veces no sabes cómo tu energía puede afectar a los que te rodean o qué tanta energía absorbes de las demás personas. Si el otro día estaba escuchando a Toño Esquinca y justo decía que hay vampiros energéticos, que son estas personas de que tú llegas feliz y contenta y nada más estás 5 minutos y es como de, ay, como que ya se me fue la energía o me dio el bajón. Te drenan. Ajá, pero la gente luego no sabe que es así y hay gente que sí lo sabe y es como de, ay, vamos a agarrarnos de la energía de las personas. Volvemos al punto, no sabemos la maldad de las personas que luego pueden hacer este tipo de acciones. Estaba olvidando que nos mandaron 2 correos, entonces voy a contarlos brevemente. Y no nos pusieron nombre, nos dijeron que iba a ser en anónimo, pero nos ponen: hola, Sierrita, espero que te encuentres muy bien. Escuché tu podcast y me pareció interesante ponerte mi caso, ya que es algo que nunca cuento, porque incluso a mí mismo me cuesta trabajo creerlo cada que lo recuerdo. Trabajo en una tienda de antigüedades con mi papá. Vendemos de todo: muebles, cuadros, antiguas pertenencias, ropa, cubiertos y a veces cosas que vienen de iglesias que ya cerraron o que están remodelando. Hace unos meses llegó una caja con varias cosas viejas: veladoras, crucifijos, rosarios pequeños, pero llegó un crucifijo de madera bastante pesado, nada fuera de lo normal. Lo limpié, lo quité, le quité el polvo y lo dejamos en la tienda para venderlo. Desde ese día empecé a notar cosas raras en la tienda, muy sutiles, pero raras. Por ejemplo, el crucifijo nunca estaba exactamente en la misma posición en la que lo dejábamos. No era algo exagerado, solo eran pequeños cambios, como girando a unos grados más inclinado. Pensamos que alguien lo movía al verlo, el típico cliente curioso, o que el aire podría llegar a moverlo, pero siendo algo tan pesado, el aire dejó de ser una opción. Pero un día pasó algo que ya no pude ignorar. Estaba yo solo en la tienda acomodando cosas y escuché un golpe seco. Cuando volteé, el crucifijo estaba en el suelo. Lo raro es que no estaba cerca de la orilla. Estaba bien colocado al centro de una repisa. Lo levanté y sin pensar mucho lo volví a colocar en su lugar. Pero cuando lo estaba acomodando sentí algo muy raro, como si la madera estuviera tibia, no caliente hirviendo, pero sí estaba cálida, no ni tampoco fría, o sea, estaba la madera tibiecita. Como calor humano, ¿no? Ajá, como si alguien lo hubiera tocado o hubiera estado como en un mismo lugar, como si estuviera al principio de un anafre, más o menos así. Esa misma noche soñé con el crucifijo. Claramente no fue un sueño normal, solo lo veía como si alguien me obligara a tener la vista sobre el crucifijo. Al día siguiente le dije a mi papá que lo mejor sería que lo quitáramos. Él se rió, me tomó por loco, pero igual lo guardó en la bodega. Y desde ese día la tienda se empezó a sentir un poquito diferente, más tranquila. El crucifijo sigue ahí guardado
y fue independientemente de que antes de que lo guardaran, nadie quería comprarlo. Ok, sí puede haber sido uno de estos objetos que decimos, ¿no? Que traen... La mala energía. Y también quién sabe quién lo haya dejado, ¿no? Sí, justo. Y la última historia es está un poquito más pesada. Igual nos lo mandan en anónimo. Y nos comenta, esta es una chica que hace unos años pasó por un momento muy difícil. Tuvo una pérdida muy fuerte y una de sus amigas le recomendó ir a una iglesia para buscar paz. Digo buscar paz entre comillas porque así ella lo pone. Dice, yo no soy creyente, pero en ese momento necesitaba sentir algo de fe o un consuelo dentro de algo para estar más tranquila. Entonces ella fue y pues para sentirse cercana a algo, optó por ir. Entré, me senté sola y al final una señora se me acercó. Me dijo que me veía muy cargada y que quería regalarme un rosario. Me dijo que estaba bendecido. Lo acepté. Esa noche dormí con el rosario en la mano. Al principio sentí calma, una calma muy linda, muy de que no importaba nada más, que todo se resolvería y que incluso se le llegó a olvidar como que ese dolor que ella traía. Pero los días siguientes empezaron cosas que no supo cómo explicarlo. Primero eran sueños muy intensos, no eran pesadillas normales, era como escenas donde ella estuviera en lugares que no conocía, pero sabía que no estaba sola. Y los lugares donde ella estaba eran lugares oscuros, con una sensación de hostigamiento, que ella sentía que no podía respirar y que se sentía observada en todo momento. Después, al despertar con la sensación de que alguien estaba en su cuarto y que no veía nada, ella sentía y juraba que había una presencia. O sea, no la veía, pero ella sabía que había alguien. Okay. Una noche se despertó y escuchó su nombre, que dijeron su nombre, y no fue un susurro suave, fue el nombre claro, como si alguien estuviera al lado de ella. Encendió la luz y estaba sola, no había nada. Definitivamente era el cuarto, nada más, solo y ella. Lo que más la perturbó pasó después. Dice que decidió dejar el rosario sobre su buró, ya que no quería tenerlo cerca mientras dormía porque se podía romper, se podría jalonear con su ropa, se podría desarmar, ¿sabes? Cositas así. Entonces ella optó por dejarlo en su mesita. Y esa misma madrugada escuchó como algo se caía. Cuando abrió los ojos, el rosario estaba en el piso, pero no cerca del buró, estaba más cerca de la puerta, como si alguien lo hubiera aventado. Al día siguiente ella opta por regresarlo a la iglesia, no quiso preguntar ni decir nada, solo lo dejó ahí y desde entonces igual la paz, la paz en el sentido de que las cosas se calmaron, así pasó, no sabía qué era. No sabía qué era lo que tenía ese rosario, pero definitivamente no le trajo esa paz que ella estaba buscando, que la paz que la señora estaba deseándole, pasándole. Ok, puede que incluso más bien hubiese tenido algo en la casa que estaba repeliendo esa buena intención, porque luego también llega a pasar eso de que la casa tenga ciertas entidades, ¿sabes? O ciertas pues sí, algo que a veces también por muy buena acción que te den estas nuevas entidades, cosas no la quieren. Pues puede ser, o en caso contrario, algo estaba tratando de repeler lo que el rosario tenía. Porque, bueno, yo que me acuerde, porque nos llegó a pasar algo similar. Me acuerdo, todavía vivíamos en la casa, en el departamento anterior, que era departamento familiar, donde estaban estas familiares indeseables. Y nos tocó una vez que en ese momento teníamos un perrito, un schnauzer, todavía ahí sigue, pero ahí todavía estaba muy chiquito. Y una vez estábamos nosotros, mi mamá había comprado una virgen grande, como de unos, que sería como casi 1 metro, chiquita, sí, casi 1 metro. Y la teníamos en unas escaleras así en la esquina.
Y nos acordamos que después de que pusimos la Virgen, una noche, ¿qué será? Como 2, 3 de la mañana, escuchamos cómo patearon en seco al perrito y cayó de las escaleras, así de una planta a otra. Y pero sí escuchamos pero sí el golpe en seco al perrito y cómo cayó. ¡Tas! Y ya nos levantamos y no había nada. Entonces, pues, ¿cómo se pudo haber caído? Pues sí, o sea, tuvo que haber volado para sonar el golpe en seco, así de ¡tas! Y pues el perrito ya no quería subir, o sea, sí veía la imagen de la Virgen y estaba como trabado. O sea, ya después fue una amiga que tiene este don de la evidencia y le conté y me dijo, no, pues algo ha de haber pasado en tu casa. Pues, vamos a ver tu casa, a ver qué tal. Y así se dio un recorrido por cada cuarto, veía todo. Como en película agarró y le dice, déjame echar un cigarrito. Lo prendió y así de la nada empezó a vomitar. Y yo, ¿ahora estás bien? Me dice, es que hay un montón de malas energías en tu casa. O sea, clarito pude ver 3 entes, 3, no sé si sean espíritus, demonios o algo, pero ¿cuánto tiene la Virgen? No, pues como un mes. Sí, porque uno de los entes no quiere a la Virgen y estaba ahí al lado de la Virgen. O lo que ella decía. Hay otro en tu sala y hay otro en tu cuarto, pero ese ente es bueno. Y bueno, yo siempre relacioné que ahí falleció mi bisabuela. Yo no porque falleció cuando yo tenía como 1 año, 2 años, así que no tuve tanta conciencia de conocerla. Y decía mi abuelita que me quería mucho. Y luego, pues yo lo asocio a que me está cuidando aquí mi bisabuela. Entonces, pues puede que sea eso, pero a ciencia cierta tienes 2 cosas que hay 2 que no están congeniando. Y puede que sea eso, de que no estén queriendo respetar la imagen o algo así que, o sea, me recordó eso la última historia, porque sí llega a pasar de que luego hay algo malo en la casa sin saberlo y sin quererlo, y a veces repele mucho estas imágenes o cosas de que vienen con buena intención. Claro. Sí, me acuerdo que me contaste la del perrito, que salió volando el pobrecito. Pues qué cosas. Sigo insistiendo que el mal muchas veces se cuela por ahí, por la fe, que es donde flaqueamos nosotros los humanos y somos un poquito más vulnerables. Sí, y al final de cuentas, si eres creyente, pues no perder esa fe y seguirte encomendándote en tu religión. Sí, a tus creencias. Y pues si no crees en nada, pues sé consciente que hay una fuerza tanto bien como de mal, y simplemente guíate por lo bueno, por el camino del bien, de la luz. Así es. Ay, qué buen episodio nos chutamos. Estuvo un poquito vasto en temas, pero creo que el objetivo se logró. Y pues es hablar sobre todas estas cosas que al final le vemos como santas, en un lugar santo, y que resulta ser que al final del día no siempre llega a ser así. Sí, que al final de cuentas son temas muy extensos en los que podemos seguir sacando, pero sí, al final de cuentas ser conscientes de que existe el mal, tengan mucho cuidado y sí, sigan en su creencia, sigan teniendo esa fe y que no los tiente el mal. Y que no los tumbe. Sí, no se dejen corromper. Así es. Pues Alan, muchísimas gracias, me la pasé muy bien, hablamos muchísimo, siempre con cosas bien interesantes, anécdotas muy padres, y a la siguiente vamos a hablar de anécdotas de los abuelos, porque ese tema se escucha también muy interesante. Sí, no, y también muchas gracias por invitarme. Estuvo muy increíble, la verdad me gustó mucho. Me divertí. Muchas gracias, yo también, siempre es un tiempo muy ameno aquí con ustedes en nuestro espacio, en nuestra habitación. Y pues nada más me queda agradecerles a ustedes, habitantes, que nos hayan escuchado, y recuerden que si tienen historias de cualquier tipo de tema, no duden en escribirnos a nuestro correo, que es lahabitacion.sierra@gmail.com. Solo le ponen en el
tema del asunto, de qué va a tratar su historia, y lo podemos contar en los siguientes episodios. Armamos un episodio de las distintas anécdotas que nos lleguen y con mucho gusto las contaremos aquí en su espacio en la habitación de Sierra. Yo soy Sierrita, me pueden encontrar en Instagram como @sierra_isfon o @soy.sierra11, porque ese es mi perfil de los blogcitos y donde estuvo. Y pues nos pueden encontrar al canal en YouTube, en TikTok y en Instagram como La Habitación de Sierra Podcast. Ahí estaremos subiendo adelantos, los behind the scenes de todas estas grabaciones y de cómo vamos armando este bonito proyecto. Y pues no me queda más que decirles que nos vemos para el siguiente episodio. Adiós. Adiós.